Que el Señor Jesucristo añade su gracia a ustedes en este día y cada día que tengan una buena semana, un buen comienzo de semana, que en su gracia ustedes, cada uno de ustedes sean usados por el Señor para la gloria de su nombre. Cada día, donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, somos servidores del Señor, por lo tanto necesitamos de esa gracia que viene de lo alto. Como es costumbre, yo he venido compartiendo una reflexión con ustedes, algunas cosas que ya sabemos, pero que siempre son buenas recordarlas. Y como se han fijado, he estado siguiendo una secuencia en el Evangelio de Marcos muy interesante de las cosas que Jesús hizo y enseñó, sacando algunas importantes enseñanzas para nuestra vida, y ha sido de mucho provecho. Pero en este día, al comenzar esta semana, quiero hacer un paréntesis en esta secuencia del Evangelio de Marcos y hablar de, tal vez, un poco abriendo el corazón y poniendo en evidencia lo que hoy día puedo ver, puedo entender en mi propia vida y en la vida en general de la iglesia. La observación que nosotros podemos hacer, por supuesto, con la mirada de el Señor, con la mirada de la palabra de Dios. Y hemos llegado a un tiempo, a una época, estamos viviendo en una era donde todas las personas tienen muchos derechos, son beneficiados con muchos derechos y tienen la opción o la oportunidad de reclamar, o tienen la oportunidad de denunciar cuando esos derechos que se les han otorgado no han sido respetados. Y en esa línea hemos, por supuesto, traspasado también la línea de las cosas normales en cuanto a los derechos, y entonces las personas están reclamando derechos por cosas que antes no eran inimaginables que se pudieran hacer o dar. En ese sentido, entonces, lo que yo quiero hacer es una mirada interna, o una mirada introspectiva dentro del ámbito de la iglesia. Nosotros ya sabemos que el mundo sin Cristo va camino a la perdición, y la tarea de la iglesia es predicarles el Evangelio para que ellos puedan ser salvos. No tenemos necesidad de hablar de la condenación del mundo, porque sabemos que ese es el destino si no se arrepienten, pero el problema o la reflexión que quiero presentar en este día tiene que ver con nuestra instancia interna en el quehacer diario de la iglesia del Señor, y cómo hoy día muchos de estos fundamentos principales que se han establecido con la palabra de Dios hoy día están siendo socavados y se están destruyendo y están poniendo en un estado de inestabilidad a la iglesia, de tal manera que entonces hoy día los predicadores tienen que cuidar lo que dicen y lo que enseñan, y las iglesias están en ascuas, porque cuidado con lo que vas a decir, porque puede ofender o puede pasar a llevar un derecho o la sensibilidad de alguna persona. Bueno, yo me pregunto como reflexión, porque voy a llegar a un punto en que voy a mencionarles algo muy importante. Yo me pregunto como reflexión, ¿qué sería de nosotros los creyentes de esta época si hubiésemos estado viviendo en el tiempo de Juan el Bautista? Cuando Juan levantaba su voz
para decirle a la gente de su época, generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ni una diplomacia, ni un protocolo, ni un cuidado, simplemente una palabra profética que viene sobre la gente y son llamados al arrepentimiento. ¿Qué sería de la gente de hoy viviendo en el tiempo de los apóstoles, cuando estos se levantaban en el poder del Espíritu Santo y llamaban al arrepentimiento de sus pecados, del desorden de sus vidas, del desgobierno que había en ellos? ¿Qué sería de la gente de hoy si eso, si estuviésemos en ese tiempo, o si ese espíritu o esa forma que había en aquel entonces se repitiera hoy entre nosotros? Bueno, aquí voy. En los siglos pasados, 1700 y algo, existió un predicador, vivió un predicador que hasta el día de hoy es reconocido, y básicamente es reconocido por un sermón muy famoso. Ese predicador, ese ministro de Dios, se llamó Jonathan Edwards. Y el mensaje que Jonathan Edwards predicó en una oportunidad tenía por título Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y usó como base de esa predicación Deuteronomio 32-35. Lo que yo digo es que si Jonathan Edwards estuviese presente hoy para predicar, estaría acusado de violar los derechos humanos, estaría acusado de ser intolerante, estaría acusado de ser una persona que ofende, que traspasa los derechos de los demás. Porque yo leí y he leído este mensaje que está escrito en 7 páginas, en 7 carillas, o 9 carillas, y es un mensaje que hoy día sería tildado de legalista, de cruel, de violento. Y eso llama profundamente la atención de cómo nosotros hemos caído en un ámbito de frialdad, en un ámbito de mundanalidad, de desprecio por los valores que son fundamentales en la palabra de Dios. Yo solo quiero leerles algunos puntos de este mensaje para que consideremos. Dice Jonathan Edwards: siempre estuvieron expuestos a la destrucción como aquel que permanece o camina en lugares resbaladizos está siempre expuesto a la caída. Implica que estuvieron siempre expuestos a una destrucción repentina como el que camina en lugares peligrosos y va a caer. Otra cosa que implica es que están expuestos a caer por ellos mismos sin ser arrojados a tierra por la mano de otro, como aquel que permanece de pie o camina en suelo resbaladizo y no necesita otra cosa más que su propio peso para caer al suelo. La razón por la que no han caído todavía ni caen ahora es solamente porque el tiempo señalado por Dios todavía no ha llegado. Dice Jonathan Edwards: la verdad de esta observación aparece al considerar las siguientes cosas. Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno.
Número 2, ellos merecen ser arrojados al infierno, de manera que si la justicia divina se encuentra en camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Número 3, ellos ya están bajo la sentencia de condenación al infierno. Número 4, ellos son objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en otras personas en los tormentos del infierno ahora mismo. Número 5, el diablo está listo para caer sobre ellos y tomarlos para sí en el momento que Dios lo permita. Número 6, en las almas de los impíos reinan principios infernales. Número 7, el hecho de que la muerte de los impíos no parezca ser inmediata, no existe ninguna seguridad para ellos. Número 8, la prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas o el cuidado de otros para preservarlos a ellos no les brinda ninguna seguridad en el momento. Número 9, todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno mientras continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les libra del infierno en ningún momento. Y número 10, en ningún momento Dios se ha dispuesto bajo ninguna obligación o promesa para mantener al hombre natural fuera del infierno. Estas palabras son palabras del mensaje de Jonathan Edwards. No fue predicado en una campaña evangelística al aire libre, en alguna calle o en alguna plaza. Fue predicada en una iglesia abarrotada de creyentes. Hermanos, es dramático lo que ocurre. La iglesia se está envolviendo en un movimiento de tratar de agradar al hombre que entra a la casa de oración, no ofenderlo para que no se vaya, no decirle la verdad para que no vaya al infierno. Y eso nos hace cómplices. Eso nos pone en una situación muy delicada. No traje a colación este mensaje ni para atemorizar, ni para criticar a nadie, simplemente para poner mi corazón en línea con el Señor y presentar una advertencia acerca de lo que puede ser nuestra vida. ¿Dónde queremos estar? ¿En las manos de un Dios airado o en las manos de un Dios amoroso? Que la gracia del Señor esté con nosotros. Que la gracia del Señor nos acompañe para tomar una decisión. Que no seamos de aquellos que simplemente están siguiendo el camino para caer en el infierno, sino que busquemos todos los días el amor del Padre, su gracia y misericordia, para no ser hallados faltos ante su presencia. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros en este día. Amén.